Pasamos ahora a ver la visión del abogado ante estas últimas reformas y para ello contamos con una opinión de un experto, parece un experto como es Francisco Javier Fernández González. Javier Fernández es, ante todo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, ese es su origen, pero ya desde hace más de 20 años está vinculado a esta tierra, a Cantabria. Ha sido director jurídico del Gobierno de Cantabria entre los años 99 y 2003. De esta etapa yo sí quisiera destacar, en primer lugar, igual se le podría considerar incluso el padre de la dirección jurídica en su configuración actual, en su dimensionamiento actual. Yo creo que la mayoría de los letrados que hoy prestamos servicios en la dirección jurídica del Gobierno de Cantabria somos hijos jurídicamente de Javier Fernández. Y luego también de esta etapa suya de director jurídico del Gobierno de Cantabria quiero destacar su papel de cofundador de este curso y codirector de este curso, junto con César Tolosa en los primeros años. Es a ellos a los que debemos agradecer principalmente que estemos hoy aquí, más de 22, después de 22 ediciones, y desde luego es un hecho bastante relevante que no quería dejar de mencionar. Además, ha sido también director jurídico del Ayuntamiento de Santander entre los años 2003 a 2011, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2011 y 2015, senador por Cantabria entre los años 2016 a 2019 y después de todo este periplo de ocupar cargos públicos, pues ha vuelto por fin a un periodo más relajado en el que vuelve a ejercer la docencia en la Universidad de Oviedo como profesor titular de Derecho Administrativo y que compagina con el ejercicio de la abogacía. Y esta última perspectiva es la que ahora nos va a proporcionar Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, por tus palabras siempre tan amables, consecuencia de la amistad que nos une, por supuesto. Y quisiera empezar, como os he obligado, dando las gracias a los directores del curso por la oportunidad de venir a este curso que, por las razones señaladas por Javier, pues me resulta especialmente querido, ¿no? Y quisiera hacer una mención muy especial pues, a Fernando de la Fuente y a ese magnífico grupo de letrados que dirige, que junto con los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo de Cantabria pues han convertido este curso en lo que es, una auténtica referencia, como demuestra el hecho de que llevan ya 22 ediciones gracias a ese magnífico trabajo que tanto desde la dirección jurídica como desde la judicatura, desde el contencioso administrativo de Cantabria, pues ha venido realizando. A mí me corresponde hablar en 20 minutos de las modificaciones legales como causa de cambio y, en particular, la visión del abogado ante las últimas reformas. Evidentemente que las leyes son la principal causa, el principal motor de cambio de las reformas legales procesales, es una obviedad. Es evidente que las leyes son el principal instrumento de reforma del ordenamiento jurídico, de las reformas procesales y de la reforma de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa en particular. Eso es algo obvio y que además es una exigencia constitucional derivada del artículo 149.1.6 de la Constitución que establece la competencia exclusiva del Estado precisamente sobre la legislación procesal. Las leyes procesales son leyes ordinarias que tiene que aprobar el Estado y que son las que hacen que vaya avanzando y que se vaya modificando las reformas procesales. ¿Y estas reformas procesales cómo se abordan? Pues fundamentalmente, como cualquier otra ley, teniendo en cuenta que tienen que responder a ese principio de que la ley tiene que ser la expresión de la voluntad general. La ley tiene que utilizarse para resolver problemas generales, para resolver problemas de los ciudadanos y, en particular, para hacer real ese derecho a la tutela judicial efectiva. De manera que las leyes procesales tienen que evitar la tentación de ser un instrumento para resolver problemas puntuales, derivados a veces de muy concretos y especiales procedimientos judiciales, y tienen que tener esa visión general, responder a esas necesidades de la sociedad, a esas necesidades del conjunto de los ciudadanos. Estas leyes que aquí hoy nos traen responden a ese principio de ser esa expresión de la voluntad general y, dicho esto, en relación con ellas, lo que voy a intentar dar muy brevemente es la visión que creo que los abogados pueden tener en relación con estas reformas. Y la ley desde dos perspectivas. Una, desde lo que se refiere al contenido de estas reformas y otra es la que se refiere a la técnica legislativa que se utiliza para abordar estas reformas procesales. Por lo que se refiere al contenido de las reformas, lo primero que hay que decir
es que todas estas reformas inciden directamente en la profesión de abogado. Desde luego, aunque no es el objeto de este curso, pero ahí tenemos la Ley Orgánica 5/2024 de 11 de noviembre del derecho a la defensa. Obviamente, ahí se regula, se llevan esos principios constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva, se trasladan y se desarrollan en esta ley y toda ella, en su totalidad, incide directamente en el ejercicio de la función de los abogados. Pero aquí la ley que nos trae, la que traemos a colación, es la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de la justicia, que es el que es objeto de esta mesa redonda y que esta ley también, obviamente, afecta a la ley de la jurisdicción contenciosa y afecta a la profesión de abogado. Básicamente en 3 materias que voy a apuntar muy brevemente, porque además ya se han visto aquí. Por un lado, lo que es la implantación de los tribunales de instancia, que ya ha sido perfectamente expuesta por el mundo y que ya yo creo que ha explicado de forma muy gráfica cómo aquí lo que va a ocurrir es que los actuales juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo se van a sustituir por las secciones de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia, de la misma manera que los juzgados centrales de lo contencioso administrativo van a ser sustituidos por las secciones de lo contencioso administrativo del Tribunal Central de Instancia. Pero eso, desde la perspectiva de los abogados, aunque es una reforma de enorme calado, pero estoy de acuerdo contigo en que al final, ¿qué va a cambiar? Pues nada. Al final, desde la perspectiva del abogado, simplemente ahora nuestra ventanilla dirigiremos los escritos a la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Santander o del Tribunal Central de Instancia, pues al juez número X, al que corresponda, que serían los que actualmente son los actuales juzgados unipersonales de lo contencioso. Pero aunque la reforma es sumamente importante en cuanto a la organización interna y la búsqueda de una mayor eficiencia, desde la perspectiva del abogado, no va a suponer, entiendo, unas grandes modificaciones porque el desenvolvimiento de los procesos judiciales no va a cambiar por los cambios de esta organización judicial. Otra parte importante de la ley que sí que quita el sueño a los abogados, aunque no es objeto de este curso, son las modificaciones relativas a los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. Eso sí que afecta directamente a los abogados, esa necesidad de acudir obligatoriamente a estos medios alternativos y adecuados de solución de controversias a la vía no jurisdiccional, eso sí que afecta directísimamente a la profesión de los abogados porque tenemos este requisito previo antes de acudir a la vía judicial y lo hemos visto con el hecho tan revelador, que ya me pone de manifiesto nuestro decano del Colegio de Abogados, de cómo cuando va a entrar en vigor esta norma, pues el número de demandas que se presentan se multiplican. ¿Por qué? Pues porque muchos abogados ni muchos clientes están muy ilusionados con la necesidad de agotar estos medios adecuados de controversias en la vía no jurisdiccional, que sin embargo, y personalmente creo que sí que van a la larga y a medio y largo plazo van a resultar muy útiles también para nuestra profesión. Pero en el ámbito de la jurisdicción contenciosa esto de momento no nos afecta, porque la propia ley, en su disposición final 31ª, pues pone de manifiesto que queda aplazada su aplicación en el ámbito administrativo y que el Gobierno tendrá la obligación de presentar en el plazo de 2 años un proyecto de ley específico en materia de la aplicación de estos medios de resolución de controversias en el ámbito administrativo. Y es lógico que eso sea así porque en el ámbito administrativo, la Administración, pues en cuanto a su capacidad de transacción, es completamente distinto de lo que ocurre con los particulares y, por tanto, yo creo que sí que tiene todo el sentido este aplazamiento de esta materia en el ámbito administrativo y en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y, por último, están las reformas que aquí que son el objeto de esta mesa redonda, que son las reformas de las leyes procesales y, en particular, las reformas de la ley de la jurisdicción contenciosa. Pues bien, los abogados, en relación con las reformas de la ley de la jurisdicción contenciosa, en principio las recibimos con absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la ley de la jurisdicción contenciosa es una buena ley, es una ley flexible que se aplica, además, con términos generales, con mucho sentido común y con mucho pragmatismo por parte de los jueces y tribunales y, por tanto, las reformas siempre las vemos como intentos de ir, con mayor o menor fortuna, mejorando los procedimientos. Además, el alcance de las reformas de la ley de la jurisdicción contenciosa para los abogados no nos va a causar mayor problema porque tiene un alcance muy limitado.
La reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa, en este caso, se limita pues, a 3 o 4 cuestiones. La más importante ya acaba de ser explicada con la brillantez habitual por Juan Barea, que es la reforma en el procedimiento abreviado. Es la reforma más importante. Luego son un par de matices. Uno de ellos también se aludió aquí, la extensión de la legitimación de los sindicatos, que ahora ya van a poder defender ya no solo los derechos colectivos del personal funcionario y estatutario afiliado, sino también los derechos individuales. Hay una extensión de la legitimación de los sindicatos y también hay otra reforma, la modificación de un inciso del apartado, de la letra A del apartado 11.1 de la ley jurisdiccional en relación con las competencias de la Audiencia Nacional, dejando claro que los actos y disposiciones generales de los ministros, aunque vengan precedidos de informes o acuerdos de las comisiones delegadas del Gobierno o del Consejo de Ministros, pues van a ser competencia de la Audiencia Nacional y no del Tribunal Supremo, aunque haya un acuerdo previo del Consejo de Ministros o de las comisiones delegadas del Gobierno. Como vemos, por tanto, son cuestiones muy puntuales, de un alcance muy específico. Y yo por eso creo que la visión del abogado en relación con estas reformas se ve más que por el contenido de las reformas, pues por otras cuestiones que afectan a la técnica legislativa que se utiliza a la hora de abordar estas reformas. Y es que en cuanto a la técnica legislativa utilizada y empleada en estas reformas de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa y otras reformas legales en general, yo creo que la visión del abogado es de un cierto desconcierto, de una cierta desorientación y de un cierto desasosiego. ¿Y por qué digo esto? Pues por varios motivos. En primer lugar, hay algo de desconcierto en lo que se refiere a las distintas clases de leyes que se utilizan para abordar estas reformas. Hablamos, en principio, de que estamos reformando la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Por lo tanto, estamos reformando una ley ordinaria. Y pensaríamos que, por tanto, una reforma de una ley ordinaria se abordaría a través de una ley ordinaria. Pero vemos que esto no es así, que en los 2 últimos años las reformas de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa se han llevado a cabo a través de reales decretos leyes, leyes ordinarias, leyes orgánicas. Y eso, como digo, pues, nos supone un cierto desconcierto. En los 2 últimos años hemos visto 2 reales decretos leyes, el 5/2023 de 28 de junio y el 6/2023 de 19 de diciembre, y como de los nombres de los mismos no se deduce que ahí hay una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, luego me referiré a esto, pues pensaremos que entonces, eso sí, habrá circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifiquen la utilización de un real decreto ley para modificar una ley ordinaria como es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Pero es que esto no es siempre así. Por ejemplo, este último Real Decreto, el decreto de 19 de diciembre de 2023, pues modifica el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción para sustituir las referencias del recurso de súplica por el recurso de reposición. Y esto es algo que no había una extraordinaria y urgente necesidad, es que ya se había regulado anteriormente en la disposición adicional 8ª de la Ley de la Jurisdicción, que ya fue introducida en una ley de 3 de noviembre del año 2009 de reforma de la legislación procesal para implantación de la nueva oficina judicial. Es decir, no había motivos de extraordinaria y urgente necesidad para modificar algo que llevaba modificado 14 años. Por tanto, yo creo que lo que hay que preguntarse, más que casos concretos, es si realmente el Real Decreto Ley es un instrumento adecuado para abordar las reformas de una materia como es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que afecta al derecho de los ciudadanos, a una institución básica del Estado como es el Poder Judicial, donde hay una reserva material de ley a favor de la ley ordinaria, y sobre todo, si el Real Decreto Ley, que es una norma en la cual la intervención del Parlamento pues se limita prácticamente a una convalidación por parte del Congreso de los Diputados de una norma que se presenta en bloque y donde no se puede discutir, en particular, ni de las reformas de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa ni de otras cuestiones, yo creo que hay que replantearse si el Real Decreto Ley es un instrumento adecuado para reformar una ley ordinaria como es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Además del Real Decreto Ley, vemos que otro instrumento que se utiliza para reformar la Ley de la Jurisdicción Contenciosa es una ley orgánica. Y también nos causa un cierto desconcierto porque todos sabemos que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa es una ley ordinaria. Entonces, claro, acudimos a la ley orgánica y vemos cómo en esta ley orgánica que ahora nos aborda, pues en la propia disposición final 37ª nos indica que en realidad esta reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y de todo el resto de reformas de leyes procesales tienen carácter de ley ordinaria. Pero es que esta ley orgánica tiene 24 artículos.
de los 24 artículos, 22 tienen carácter de ley ordinaria y los otros 2 en parte tienen carácter de ley ordinaria. Prácticamente todas sus disposiciones adicionales tienen carácter de ley ordinaria. Casi todas sus disposiciones finales, lo mismo, y buena parte de las transitorias. Entonces, una ley en la que casi todos sus artículos tienen carácter de ley ordinaria, casi todas sus disposiciones tienen carácter de ley ordinaria, ¿por qué se regula con una ley orgánica? ¿No hubiera sido más razonable, desde el punto de vista de la técnica jurídica, aprobar una ley orgánica donde se hace esa gran reforma del Poder Judicial, efectivamente, y de la legislación orgánica sobre responsabilidad de los menores, y otra ley ordinaria donde se indique que se están reformando, por ejemplo, todas las leyes procesales? Yo entiendo que sí. Por eso digo que los abogados, en este sentido, tenemos, como digo, un cierto desconcierto y una cierta también desorientación. ¿Por qué? Porque estas normas que reforman la ley de la jurisdicción contenciosa a las que me acabo de referir, si vemos su denominación, tampoco pensamos que en ella se pueda incluir una reforma de la ley orgánica. Hay una que es muy llamativa, que es el Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio. Fíjense en la denominación. Es un Real Decreto Ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, de transposición de las directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y de la vida profesional de los progenitores y de los cuidadores y de ejecución y cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Desde luego, cualquiera que se lea todo este título, lo último que piensa es que aquí viene una reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa. Claro, que si en el título de este Real Decreto Ley hubiesen tenido que poner, aunque fuese sucintamente, todas las cuestiones que aborda, no sería el título de una norma, sería un tratado de derecho, porque se mezclan un montón de materias. Por lo tanto, vemos cómo estas reformas de la ley de la jurisdicción contenciosa, de mayor o menor calado, se introducen dentro de otras normas que van con un paquete de nuevas medidas que hace pues, que haya, como decía también, una cierta confusión por parte de los abogados. Y ahí viene mi tercera y última reflexión, y es que la visión de los abogados es la de una especie de desasosiego ante esta legislación motorizada, en la cual, además, se lleva a cabo con una, yo creo que ya excesiva frecuencia, se acude a esas figuras que se han puesto de moda, las leyes ómnibus, los reales decretos ómnibus. Las reformas de la ley de la jurisdicción se incluyen dentro de unas normas que, como digo, son un ejemplo paradigmático de legislación motorizada. Leyes que se reforman continuamente. Ya decía Carl Schmitt que este tipo de procesos legislativos lo que generan es una enorme inestabilidad porque las normas son sumamente cambiantes, no sabes ya ni siquiera cuál es la última reforma que ha habido en cada materia. Y además a eso sumamos, como digo, esa técnica tan utilizada ahora como son las leyes o los decretos leyes ómnibus. Y es que cuando se acercan las Navidades sabemos que siempre el Estado y todas las comunidades autónomas pues nos regalan, para coincidir con la época, pues nos regalan esas leyes de medidas administrativas y fiscales que son como una especie de supermercado normativo en el que te encuentras todo tipo de productos legales. ¿Y eso qué ocurre? Pues que para el abogado, los abogados realmente nos encontramos con una cierta sensación de desasosiego porque nos cuesta muchísimo realmente saber cuál es el derecho aplicable en la actualidad. Por tanto, con esta forma de legislar que se ha impuesto, yo creo que los abogados en algún momento tenemos la sensación de que nos ocurre, con el conocimiento de las leyes, nos ocurre como con eso que se decía en la mili, de que el valor se le supone. Pues aquí también el conocimiento se le supone, pero sin entrar en mayores profundidades, porque realmente conocer el derecho vigente para los abogados es una tarea pues realmente complejísima. Y dentro de todo ese acervo normativo, por utilizar ese término, yo creo que tremendamente gráfico del derecho comunitario, dentro de ese complejo normativo que tenemos en la actualidad, los abogados, eso sí, tenemos la suerte o la fortuna de contar con algunos instrumentos tecnológicos que nos ayudan a desenvolvernos dentro de toda esta enorme complejidad normativa.
desde hace unos años pues ya contamos con esos textos de legislación consolidada que son una gran ayuda para los abogados para poder saber cuáles son las reformas que se han ido incorporando en leyes de las que no teníamos ni idea que habían reformado una u otra materia. Estas novedades tecnológicas, ante tal complejidad que existe en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que nos va a llevar a hacer depender cada vez más de ellas. Aquí se ha hablado ya en este curso en varias ocasiones de la inteligencia artificial. Yo creo que, nos guste o no, esa va a ser una realidad tecnológica que se va a imponer, que ya está llamando, desde luego, a nuestras puertas, y no solo metafóricamente, ya va a ser algo imprescindible. Estoy convencido que en pocos años la utilización de instrumentos tecnológicos en esta materia va a ser una absoluta realidad, va a ser un compañero de trabajo completamente ineludible. Yo, eso sí, espero que ya, cuando eso ya desembarque plenamente, cuando se generalice totalmente, a mí personalmente que ya me toque disfrutando de las mieles de la jubilación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu intervención, por poner de manifiesto esas preocupaciones que nos asisten a los letrados y a los abogados en ejercicio. Alguien tenía que decirlo y se ha dicho. Efectivamente, a veces echa en falta una legislación más estable en el tiempo, ¿no? Que tiempos aquellos los de nuestros padres y abuelos que aplicaban el Código Civil y se reformaba muy de vez en cuando, porque efectivamente la mayor complejidad hoy en día de un abogado, de un aplicador del derecho, es saber cuál es el derecho vigente, que no es poca complicación.